Hola de nuevo, bienvenidas y bienvenidos, como digo siempre, al circo de la termodinámica. Vamos a ver, hoy vamos a estudiar las capacidades caloríficas de los gases y como empieza a ser habitual y me está gustando, vamos a repasar un momentito lo que habíamos visto. Me cago en la leche. Dios, qué incómodo es esto. Habíamos visto el primer principio, ¿vale? Y en un momento determinado os había hablado de las capacidades caloríficas de los gases, en este capítulo no, ha sido en otro capítulo muy anterior, cuando hablamos sobre, digamos, cómo se resiste un gas a alcanzar una cierta temperatura, por ejemplo, cuando le añadimos calor y demás. Vale, ahora lo que vamos a hacer es utilizar este primer principio de la termodinámica, para poder estudiarlo un poquito más a fondo, es decir, más que dar algo nuevo, vamos a darle una vuelta de tuerca a lo de las capacidades caloríficas. Habíamos hablado en su momento y habíamos dicho, si no recuerdo mal, que la capacidad calorífica... Uy, me eché la mar. Ya estoy liándola. Llevaba mucho tiempo sin hacer esto de las rayitas. Habíamos hablado de la capacidad calorífica volumen constante era igual a 3 medios de nRT. Si no recuerdo mal, bueno, podéis mirar el vídeo, siempre va a estar ahí, y nos habíamos quedado con esto. Pero ahora lo que vamos a hacer es profundizar un poco en esto. Bien, vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos cuando tenemos un gas a un volumen constante y demás? Bien, por el primer principio, lo que tenemos es que la variación de energía interna es igual a la variación de calor menos la variación de trabajo. Vale, la variación de trabajo, ya os habíamos dicho que era P por diferencial de V. Bien, entonces, ¿qué sucede? Que nosotros estamos trabajando a volumen constante. Volumen constante. Entonces, ¿qué significa? Que esta cantidad de volumen no va a variar y por lo tanto no va a haber trabajo en esto. Entonces, la capacidad calorífica va a ser igual a ¿qué? Pues va a tener que ser igual a CV diferencial de T y por lo tanto igual a la variación de energía interna. ¿Vale? Esto es lo que ya hemos deducido en la anterior. Es decir, esto viene, no me acuerdo de cuál era el vídeo exactamente, aquí lo tengo como capítulo 2.2, seguramente sea algo así, ¿vale? Y de aquí deducimos esto. ¿Qué es lo que va a significar esto y de dónde vamos a sacar un poquito más de chicha? Un poquito más de chicha la vamos a sacar del hecho de decir, vale, pues yo ahora esta diferencial de t, que es una diferencial exacta, y esta, que es otra diferencial exacta, por lo tanto voy a tener que la capacidad calorífica volumen constante es la variación de la energía interna con respecto de la temperatura. Vale, y esto es algo interesantísimo, porque aquí, fijaros una cosa, no hemos aplicado en la ley de gases ideales. Esto por un lado. Y por otro lado, tanto U como T, por ser también estar relacionadas, que son al fin y al cabo la misma variable, son variables de estado. ¿Esto qué significa? Son variables de estado y por lo tanto CV va a tener esta misma expresión independientemente del tipo de gas, proceso, etc. ¿Esto para qué nos va a servir? Pues nos va a servir ahora mismo para calcular la capacidad calorífica a volumen constante, digo a presión constante. Vale, si queremos calcular la capacidad calorífica a presión constante, lo que vamos a hacer es coger y decir, bueno, vamos a decir que nuestra capacidad calorífica, QP, es igual a la capacidad calorífica a presión constante por la diferencial de temperatura. Vale, y ahora lo que vamos a hacer es meterlo dentro del primer principio. Es decir, variación de energía interna igual a nuestra variación a presión constante menos la variación de trabajo. Vale, es decir, vamos a traducirlo un poquito más y lo que vamos a hacer es despejar esta de aquí. De aquí sacamos que, vale, en vez de poner el trabajo, lo que voy a poner es P por diferencial de V. Y así voy ahorrando
espacio y trabajo. Vale, habíamos dicho que esto tiene la misma expresión para cualquier proceso. Luego esto va a ser cierto para cualquier proceso, lo que significa que diferencial de u siempre va a ser igual a cv por diferencial de t. Luego esto lo podemos meter aquí y vamos a tener que esto es cv diferencial de t más p diferencial de v. Vale, entonces, una vez estamos con esto de aquí, vamos a ver qué es lo que va a suceder. Aquí tenemos esta presión constante, ¿vale? Esto lo sí que lo va, aquí ya sí que vamos a entrar en el tema gases ideales, ¿vale? En nuestro caso, vamos a hacerlo para un gas ideal. ¿Vale? Lo mismo que esta fórmula, esto de aquí, nos sirve para cualquier proceso, ¿vale? Luego ya dentro de esto pues tendremos que calcular cómo varía la energía interna con respecto a la temperatura. Fijaos que si yo hago la derivada de, creo que era K por T, vamos, básicamente, o sea, nRT, esto es la energía interna en función de la temperatura y yo derivo, voy a tener que esto es igual a 3 medios de N por R, o K, como queráis llamarlo, ¿vale? Bueno, sí, aquí hay un, bueno, aquí me estoy colando porque voy a poner N por R y ya está, ¿vale? Sí, porque hay una movida con el número de moles, ¿vale? Pero yo qué sé, puedo tener una UDT que sea, yo qué sé, 3 cuartos de t cuadrado más t partido por una constante por el volumen, yo qué sé, ¿vale? Pues en este caso, para este gas raro y chungo, yo lo que tendré que hacer es la derivada de u con respecto de t y me saldrá que esto es 3 cuartos, 3 por 2, 3 medios de t más 1 partido de la constante por el volumen, por ejemplo, ¿vale? Sin más. Y esto será mi capacidad calorífica volumen constante. Vale, sí. Yo qué sé, ¿qué pasa? Que me lo acabo de inventar. Que no cuenta. Simplemente es una derivada, ¿vale? Pero en nuestro caso, esto va a ser lo mismo. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer ahora es hallar la capacidad calorífica a presión constante para un gas ideal. Entonces, como vamos a tener un gas ideal, lo que vamos a tener es la fórmula P por V igual a nRT. Como tenemos la presión constante, no podemos hacer una cosa, no podemos coger y directamente meter esto aquí y hacer esta movida, ¿vale? Lo que vamos a hacer es un poco como en el caso anterior, bueno, es un poco más lío, pero creo que ya sois mayorcitos como para saber que esto deberíais saber diferenciarlo, es decir, diferenciar en el sentido de derivar, no de saber cuál es la diferencia, sino coger y decir, vale, voy a hacer la derivada total de P por V, que va a ser, pues por la regla del producto, ¿vale? Esto va a ser diferencial de P por V más P por diferencial de V. ¿Vale? Como la presión no varía porque es a presión constante, me va a quedar P por diferencial de V. ¿Y a qué es igual esto? Pues esto va a ser igual a la diferencial de esto. Es decir, NR es una constante. ¿Qué es lo único que puedo diferenciar? Pues T. Vale, pues ya tengo la expresión que necesito. Y lo que voy a hacer es sustituirlo aquí. Por lo tanto, tendré que la capacidad, bueno, perdón, el calor específico a presión constante va a ser igual a CV diferencial de T, que era la parte de la energía, más NR diferencial de T. Vale, aquí voy a sacar factor común al diferencial de T y me voy a quedar con CV más NR y el diferencial de T. Vale, y aquí vemos lo que hay. Es que esta cantidad de aquí, vale, esto, que a veces ando tonto. Esto, claro, esto va a ser
la calor específica a presión constante por diferencial de T. Esto lo había puesto por aquí, aquí está. ¿Vale? Por lo tanto, como esto es igual a Cp por diferencial de T, ¿qué es lo que me queda? Pues me queda que esto rojo de aquí es igual que esto rojo de aquí porque la diferencial es la misma. Así que lo que tengo es que la capacidad calorífica a presión constante es la capacidad calorífica a volumen constante más esta cantidad de aquí. Y como habíamos dicho que esto era para un gas ideal, vamos a tener que Cp es igual a 3 medios de nr más nr. O sea, que C sub P va a ser igual a 5 medios de nr. Vale. Esto es cierto, esto es bastante cierto. Es decir, esto es bastante correcto. Es correcto para gases monoatómicos, digámoslo así. Luego, cuando tenemos gases, moléculas diatómicas y cosas así, va a haber modos de vibración diferentes. Es decir, yo puedo tener una molécula, son dos moléculas de nitrógeno, por ejemplo, y no solo la energía que van a tener no solo va a depender de la energía cinética, que van a tener una cierta energía cinética al moverse por el espacio, pero también van a poder vibrar, por ejemplo, o van a poder rotar, o van a poder, bueno, en este caso no, pero quiero decir, ¿me entendéis? Que van a poder hacer más cosas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la energía interna del sistema va a depender también de estos grados de libertad. Eso es lo que se conoce como el teorema de equipartición. Ya lo hablaremos en el siguiente vídeo, pero de momento vamos a quedarnos con esto. En general, vamos a quedarnos también con esta ecuación de aquí, que normalmente se expresa de esta manera. Vamos a mirar la chuleta un momentito y creo que con esto nos vamos a quedar de momento, porque en el siguiente vídeo sí voy a hablar de las capacidades caloríficas y del teorema de equipartición, ¿vale? Es esto que os estoy comentando aquí, de cómo se reparten los grados de libertad. Eso es una cosa súper, súper, súper importante. Quizá en termodinámica no lo vais a trabajar mucho, pero luego cuando veáis cosas de mecánica estadística y demás, eso es súper importante, ¿vale? Es una de las cosas más fundamentales que hay. Entonces, recapitulando, teníamos la capacidad calorífica a volumen constante que ya habíamos calculado en su momento. Y yo aquí, ¿por qué he puesto esta T? Porque soy un poco idiota. La T, las cosas que te vas dando cuenta, las cosas que uno se va dando cuenta. En fin, teníamos aquí esta capacidad calorífica. Después, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros aplicamos primer principio de la termodinámica, decimos, vale, esta parte va a ser cero porque voy a estar a volumen constante, por lo tanto, el calor específico a volumen constante va a depender de la capacidad calorífica y de la temperatura, luego va a ser igual a la energía interna. Como la energía interna y la temperatura son variables de estado, significa que esto nos vale para siempre. Es decir, esto lo podemos aplicar siempre. Ahora ya, cuando nos vamos a la presión constante, ya vamos a suponer que esto es un gas ideal. Al ser un gas ideal, aplicamos el pavo ratón, diferenciamos, tucutú, y vamos trabajando esto para obtener la expresión de esto. Igualamos los términos y nos quedamos con este mondongo de aquí, que funciona bien, pero hay que tener en cuenta. Gases monoatómicos, en régimen de siempre de gas ideal, porque en las moléculas diatómicas vamos a necesitar trabajar el principio de equipartición, que es donde nos vamos a quedar en el próximo vídeo. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.